Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy vamos a hacer un programa muy especial porque ya saben que durante todo este año hemos estado haciendo especiales informativos con Pascal Roy desde Jerusalén, pero hoy es doblemente especial porque vamos a hacer este programa informativo pero desde Madrid, donde se encuentra Pascal Roy de visita. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, un placer estar aquí en Madrid en los estudios y poder hablar y vernos frente a frente. Sí, la verdad que sí, porque aparte con la vorágine de las noticias de estos últimos días, especialmente, uno ya no sabe cómo encararlo, ¿no? Es decir, tú vienes de Israel, vives en Jerusalén, has estado todo este año y pico imbuido en el tema de las sirenas, de bajar al refugio, de qué pasaba con Gaza, y ya hace un par de meses la cosa empezó a cambiar un poco porque en vez de Gaza empezamos a hablar de Líbano, de Hezbollah, y de repente, bueno, las cosas iban mucho mejor en el Líbano para Israel. Pero de repente cuando se consigue una tregua, que también era una cosa que con Hamás se habló 80 veces y nunca se formalizó, de repente, pues justo cuando se firma esta tregua, pues resulta que surge el tema de Siria, que para Israel ha sido un problema no de ahora, sino desde el año 48. Es un país con el cual no hay ningún tratado de paz ni acercamiento con el régimen de Bashar al-Assad. Incluso muchas veces nosotros siempre hablamos del ejército FINUL, de la fuerza internacional entre Israel y Líbano, que actúa desde el año 2007, pero nos olvidamos que desde el año 1974, son 50 años, hay una fuerza internacional entre Israel y Siria, que ahora también se deben plantear, ¿y nosotros qué hacemos aquí? ¿O qué va a pasar? ¿No? Uh-huh. Así que hoy vamos a hacer un programa especial sobre Israel y Siria, o el frente sirio, o cómo se vive en Israel, porque han pasado tantas cosas en unas pocas horas que me imagino que es difícil saber cómo interpretarlas, ¿no? Sí, las horas, los días pasan de forma vertiginosa. O sea, hoy estaba leyendo, por ejemplo, que la ofensiva de los rebeldes había empezado hace 12 días. O sea, fue una ofensiva relámpago. Nos preguntábamos, en algún día nos preguntábamos al principio, bueno, pues esto hasta dónde llegará. Porque nadie podía imaginarse hace 2 semanas que Bashar al-Assad iba a caer. O sea, era como, bueno, un intento para ganar terreno, pero no se podía imaginar que llegarían hacia Damasco y que conseguirían ese éxito. O sea, el éxito, fíjate que Bashar al-Assad ya no está en Damasco, está en Moscú. Sí, o sea, sí. Todo ha ido súper rápido. Sí, porque aparte Bashar al-Assad es el hijo de Hafez al-Assad, y papá y el nene estuvieron gobernando Siria 50 años. Pasaron muchas cosas, pero ellos seguían estando. Pasó lo del Estado Islámico, pasó la primavera árabe, pasó las guerras contra Al-Qaeda, contra Turquía, la primavera árabe también. Sí, los kurdos, todo esto, y ellos seguían estando, por lo menos de alguna manera, ¿no? Porque también Siria parecía un país totalmente ocupado, pero por 2 países, por Irán y por Rusia. Y no sé si por coincidencia o no por coincidencia, pero ni Rusia ni Irán hoy en día están para ayudar a nadie. Sí, efectivamente. Desde Israel se analiza lo que ha pasado últimamente sobre la base de 2 países que se están yendo de la zona o que no pueden, no porque no quieran, sino no pueden. Primero Rusia, porque en marzo creo que se celebra, entre comillas, se celebra el 3er año de la invasión de Ucrania. Son 3 años en los que Rusia no ha conseguido una victoria clara, está todavía empantanado
en ese conflicto. Entonces, por supuesto, no tiene fuerza suficiente para ir a proteger al régimen sirio tal y como lo conocimos hasta hace pocos días. E Irán ha quedado muy debilitado, como todos sabemos, después del 7 de octubre, o sea, una fecha maldita para todos en la región, por supuesto para los israelíes, pero podemos decir ahora con certeza que es una fecha maldita para Irán y sus secuaces. ¿Quiénes son sus secuaces? Los conocemos, son Hamas y Hezbollah, los proxies, o sea, los aliados en los que Irán se apoyaba. Podemos decir que hablamos en Israel de un efecto dominó, que es así. Bueno, hay muchos actores más que Irán en la región, pero de forma resumida podríamos decir que en ese efecto dominó cayeron Hamas y Hezbollah, y a través de los proxies aquellos, pues también se debilitó Irán. Digo que hay muchos actores en la zona porque no hay que olvidar Qatar y Turquía, que también quieren desempeñar un papel en este tablero gigante de una región no tan gigante que es el Medio Oriente. Es decir, que cada... Bueno, en este caso Turquía sí que lleva una carta ganadora, ¿no? Porque esto tiene todo el apoyo de Turquía, el hecho de que estos grupos como Al-Qaeda pues actuaran en este momento, porque Turquía sabía que Hezbollah está muy debilitada. Hezbollah era la fuerza que defendía a Siria de todas estas situaciones, y cuando empezó los primeros ataques de hace 12 días, dijeron: lo lamentamos, pero nosotros no estamos para milongas, ¿no? Es decir, que no vamos a poder participar y ayudaros en esta ocasión. Efectivamente, pero de alguna forma el hecho de que Hamas es el proxy de Irán no es 100% exacto, es decir, es el proxy de Irán, pero también los líderes estaban en Qatar y están ahora en Turquía. O sea que cuando hablamos de forma, de forma muy lineal, como para decir, bueno, Hamas y Hezbollah ya no están o casi no están en el juego, significa que Irán está debilitada, pero en Israel no vemos a Hamas. O sea, por supuesto que está debilitado, pero todavía Hamas tendrá muchos apoyos después de Irán. O sea, seguirá teniendo apoyos de Turquía, seguirá teniendo apoyos de Qatar y a través de ellos del mundo occidental. Porque, desgraciadamente, Qatar y Turquía son socios de gran parte del mundo occidental, o sino de todo. O sea, Turquía está en la OTAN, que es también una anomalía de nuestros tiempos. Blinken, el secretario de Estado, viaja a Estambul, a Ankara este viernes para hablar del caso de Siria. O sea que Erdogan sigue siendo un aliado, sigue siendo un interlocutor del mundo occidental. Uh-huh. Bueno, pero también aquí hay una cuestión, que jamás dentro de todos estos grupos es el único que no era de la misma línea religiosa que el régimen iraní. Bueno, tampoco Siria es totalmente chiita, pero sí que estaba un poco en la mitad, ¿no? Pero el tema de Hamas son radicales, pero islámicos suníes. Entonces ellos van a seguir teniendo mucho peso, no solamente en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania ahora. Y también con los rebeldes, o gran parte de ellos, porque también saludaron la victoria de los rebeldes llegando a Damasco. O sea que es muy complicado todo, ¿no? Pero efectivamente, la separación entre suníes y chiitas es muy importante para entender cuáles son los equilibrios en juego en esta zona. Bueno, en Siria ahora vamos a ver qué panorama tenemos.
En Israel se vería con buenos ojos una federación de varias regiones, porque sabemos que es un territorio con muchas etnias. Sabemos de los kurdos que sufren la represión de Turquía en el norte, noreste sobre todo. Tenemos las fuerzas de los salafistas, las fuerzas de los ex aliados de Al-Qaeda o ex miembros de Al-Qaeda o de Daesh que están ahora en estas fuerzas salafistas, o sea, el sector suní más conservador. Están los drusos también, que tienen una presencia y una milicia importante en el sur, cerca de Israel. Tenemos a los cristianos y tenemos a la minoría chiita, que es una minoría en Siria. Y cristianos, lo he mencionado. O sea, vamos a ver, porque en cada región hay etnias distintas y se supone que ahora con el nuevo primer ministro que nombraron ayer, Mohammed al-Bashir, se supone que es uno de los elementos, uno de los miembros más moderados, por eso mantiene un discurso moderado de momento hacia el occidente, seguramente un poco del modelo de los talibanes que volvieron al poder hace ya más de un año. Más de un año, sí. Más de un año y que tenían ese discurso moderado al principio para tranquilizar al mundo occidental, pero que al fin y al cabo... Pues, sí, el que es talibán es talibán. Sí. Y a mí me llama la atención porque tú mencionabas que mucha gente define a estos grupos rebeldes como algo así como libertarios, ¿no? Y claro, a mí me llama la atención porque en España Al-Qaeda es el autor del mayor atentado terrorista de la historia, ¿no? El de los trenes de Atocha, el 11 de marzo del 2004. Y son esos los que ahora están al frente del gobierno en Siria. Sí, entonces se ha visto en el mundo occidental, o sea, vuelvo a hablar del occidente, de las Naciones Unidas también, que de alguna forma saludan la llegada de los rebeldes. Francia también, por ejemplo, vimos ondear la bandera de la nueva bandera de la revolución de Siria, de las fuerzas con las estrellitas con verdes. Las estrellitas en la embajada la ex embajada de Siria, bueno, la nueva embajada de Siria, podríamos decir, en París y creo que en otras capitales. Pero fíjate lo que tú dices del peligro ahora para Occidente, porque son grupos que organizan atentados como los conocimos aquí en Madrid, los conocimos también con Al-Qaeda en Nueva York y hace escasos años también en otras capitales de Europa. Y fíjate que yo lo pongo en paralelo, una noticia que nos llegó diciendo que Alemania había detenido a 3 miembros de Daesh o simpatizantes de Daesh. A 3 libertadores. Sospechosos de planificar atentados contra los mercados de Navidad de 2 ciudades de Alemania, porque les gustan mucho las Navidades para cometer atentados en sitios con un número importante de gente. Son muy concurridos los mercados y así se aprovechan. Así que realmente no hay que apresurarse. Por supuesto que el mensaje ahora que quieren transmitir los rebeldes es que va a ser de paz, que estamos agotados, el pueblo sirio está agotado, no quiere más guerra y vamos a intentar respetar a las minorías, pero muy difícil va a ser. Pero entonces tienen que estar muy contentos de lo que ha hecho Israel en los últimos 2-3 días, que ha eliminado todas las armas químicas y las armas más peligrosas para que reine la paz en Siria. Sí. Fíjate que no es casualidad que los grupos o los países que han condenado estos ataques o esta limpieza, como la podríamos decir, de Israel, pues son los conocidos, o sea, el eje Moscú, Ankara, Qatar, también los Emiratos Árabes Unidos y sobre todo las Naciones Unidas. Guterres ha dicho, no estamos de acuerdo, es una violación de la integridad territorial de Siria. Y no te olvides del periódico El País, que de todo lo que pasa, dice Israel ataca. O sea, la principal noticia no es que Siria
se pueda liberar o qué pasará con Siria, sino la principal noticia que ponen en primera plana es Israel está aprovechando para atacar a los sirios, ¿no? Sí, y el mundo no sabe que también Turquía ha invadido, pero esta vez de forma seguramente menos temporal que Israel, porque Israel no tiene ningún interés en ocupar Siria, por supuesto, pero sabemos que los ataques de Israel y también el despliegue de las fuerzas en los altos del Golán, en lo que, como mencionaste al principio, que es la línea de separación entre Siria e Israel desde el 74, pues ahí sí hay ahora una presencia de Tzahal, pero precisamente para prevenir, o sea, es de forma temporal, de forma defensiva, que no es el caso de Ankara, pero desgraciadamente cuando abrimos el país, o muchos periódicos occidentales, no vemos esa noticia que Turquía ha aprovechado la situación para está ocupando el norte de Siria y atacar a kurdos. Masacrar a los kurdos, que eso es algo que es de su política interna, porque los kurdos son un problema para Turquía dentro de Turquía. Tenemos el PKK, el famoso partido del Kurdistán. Bueno, así que tenemos un nuevo teatro, pero con actores que, o sea, es como cuando hacen una nueva obra de teatro, pero son los mismos actores que antes. Entonces, al que estaba haciendo de malo, lo ves ahora haciendo de bueno y es difícil creerse que está haciendo otro papel, ¿no? Sí, sobre todo porque nosotros en Occidente, y te hablo con experiencia de vivir ahí muchos años, nosotros en Occidente tendemos a pensar que la gente es buena. Tenemos a pensar que la gente tenemos a pensar que los estados se erigen solamente por la democracia, por separación de poderes, por valores de la Ilustración, por ejemplo, por los que nos regimos nosotros en Occidente, pero no es el caso en Oriente Medio. Es decir, que la gente se olvida de esto, que quien gana es quien es más fuerte, punto y pelota. O sea, no hay más misterio. Y quien tiene la fuerza ahora son las fuerzas más radicales, más terroristas de la franja salafista de esos grupos. Entonces la pregunta es, ¿hay que alegrarse que cayó Siria o no hay que alegrarse? Porque parece que todo el mundo está festejándolo, pero en el fondo no sabemos si es una buena noticia, ¿no? Porque esto es como decir, bueno, como cuando los talibanes en los años 70, 80 sacaron a los soviéticos de su país. Entonces parecía una buena noticia, porque los afganos decían, bueno, ahora ya no estamos ocupados por los soviéticos. Pero los talibanes no eran tampoco algo muy divertido con lo que vivir, y van y vuelven. Alguien dijo de que el problema es lo que tú mencionabas, que en el ideario y en el mundo árabe la gente no piensa como en Occidente. Es decir, ahí hay dos posibilidades para países. Países que sean con un rey déspota o países que sean con un grupo de déspotas que no son reyes. Sí. Pero, a ver, ¿dónde encontramos alguna democracia en el mundo árabe? Y ampliamos esto no solamente al mundo árabe, sino al mundo musulmán. Es decir, vamos desde Mauritania, Marruecos, todo el norte de África, incluso si nos vamos al extremo oriente, a Malasia, a Indonesia, tampoco son países que se destacan por su democracia. En ninguno de ellos hay un régimen verdaderamente democrático. Entonces, claro, uno dice, no, es que no han tenido la oportunidad. Bueno, evidentemente hay otros países que no tienen nada que ver con el mundo islámico y que tampoco son democráticos. En el continente africano, en el subsahariano, hay muchos problemas con países que no son musulmanes. Esto no es islamofobia, no es un problema exclusivo, sino que es un problema de la perspectiva que tenemos en Occidente. Pensamos que como nosotros creemos en todas estas cosas que mencionaba de la Ilustración, los derechos humanos, etcétera, que todo el mundo piensa lo mismo. Y desgraciadamente no es así. La gente que piensa así en esos países son perseguidos y tienen que vivir en el exilio. Sí, o sea, leía una noticia o una reflexión de un intelectual francés que decía, ¿y qué pasará con
los seculares? ¿Qué pasará con los ateos? O sea, los ateos en Siria estarán protegidos, los cristianos estarán protegidos. Yo te digo que no, pero también Netanyahu ayer dijo, Israel quiere establecer relaciones con el nuevo futuro gobierno de Siria, pero atacaremos en caso de estar amenazados. O sea, ¿qué significa? Ataques directos, amenazas directas, transporte de armas como antes entre Irán y Hezbollah, o la reimplantación de Irán en Siria. O sea, son amenazas para nosotros vitales, existenciales, y no cabe duda de que Israel, sea el gobierno que sea, en el futuro, pues volverá a responder a las amenazas, vengan de donde vengan. Y ahora Siria pues está en esa transición. Ojalá fuera un gobierno de minorías, es decir, un gobierno federal como en otros países que proteja a minorías, pero de momento no podemos ser optimistas porque no cabe ser optimista en Oriente Medio. Yo estaba pensando estos días pasados con todo esto y con Erdogan al frente de este nuevo mapa, ¿no? Digo, bueno, Erdogan ya sabemos que su interés es de alguna manera volver a imponer un imperio otomano, ¿no? Es decir, de que desde Turquía se controle. Ser sultán. Un sultán, exacto, un sultanato. Pero bueno, tampoco tiene que esforzarse mucho porque Líbano es un país que está destrozado. Siria es un país que está destrozado. Irak es un país que desde hace más de 20 años también, a pesar de que ahora no hay guerra dentro del país, pero está destrozado igual. Y cuando digo destrozado no es que tiene ruinas, sino de que la sociedad está destrozada, de que es imposible desarrollar nada y hay muchos problemas, conflictos internos, ¿no? Entonces tenemos todo una franja a la que puede ser que o no, que en algún futuro incluso se una el propio Irán, porque si Irán con este debilitamiento de los ayatolás tiene una rebelión interna, pues los que lo van a venir a salvar igual no son los mejores demócratas del mundo. No, yo te digo, lo que me comentas me hace pensar en una reflexión que tenían muchos amigos en Israel cuando empezó el 7 de octubre o después, los días después del 7 de octubre, y la frase era, los enemigos huelen a sangre. O sea, de repente ven Israel un poco más frágil y están oliendo a sangre y van a ir a saco. O sea, había mucho miedo después del 7 de octubre, sobre todo los primeros días, primeras semanas. Y te digo lo mismo ahora del régimen de Jamenei. O sea, Irán, los enemigos de Irán huelen a sangre. Y los que, por ejemplo, en este caso los suníes contra los chiitas, pues los sunitas que ahora han conquistado Damasco, pues también ellos están oliendo a sangre y puede que esas mismas fuerzas dentro del territorio iraní o otras fuerzas opositoras al régimen de Irán, pues ya atacarán la cúpula de ese régimen. Uh-huh. Bueno, igual puede pasar incluso que sin variaciones religiosas, porque tenemos un país que es muy pequeño respecto a Irán, que es Azerbaiyán, que también es chiita como Irán, pero que tiene una concepción totalmente distinta, y entonces puede ser de que haya alguna influencia para que Irán cambie su rumbo, que siga siendo mayoritariamente chiita, pero como religión y no como forma de gobierno, ¿no? Así que bueno, tenemos lo que sí está claro es que alguien agitó la colmena y te salieron todas las avispas y las abejas a atacar, ¿no? Sí, yo creo que muchos se acuerdan de Yahya Sinwar, que fue eliminado hace unos meses por Israel. Muchos se acuerdan de él en estos días en el mundo chiita radical, en Irán sobre todo. Se acuerdan de él porque todo apunta a que realmente jamás, liderado por Yahya Sinwar, actuó de forma autónoma, independiente, sin coordinarse con otros miembros para que Israel realmente esté atacada por varios frentes desde el minuto 1.
Así que lo que cometió Sinwar pues llegó a la derrota de ese eje, o a esa estrategia de Irán de usar los proxies. Pues vamos a ver también cómo se restablece Irán, si se restablece, qué estrategia seguirá, tal vez la misma estrategia de los proxies, o si seguirá la ruta, por ejemplo, del arma nuclear, que también lleva sus riesgos, porque con la llegada de Trump le va a ser difícil. Le va a ser difícil porque también nadie sabe, o por lo menos en la prensa nadie ha dicho qué es lo que atacó Israel la última vez que atacó Irán. Porque ya sabemos que se destruyeron, por ejemplo, las pocas defensas antiaéreas con los S-300 rusos que no valían para nada, no valieron para nada en Siria, etcétera, etcétera. Con lo cual hay otros mitos que se van cayendo. Porque yo creo que el más perjudicado de todo esto justamente va a ser Rusia, que apostó por caballos que están perdiendo una y otra y otra y otra y otra. Hace 2 semanas posiblemente Putin se sentía fuerte en el tema de Ucrania, porque como venía Trump, que dijo que no iba a apoyar a Ucrania, pues todo el mundo suponía, bueno, es el momento de que se va a firmar una tregua y los ucranianos van a tener que tragar con que van a perder todo lo que habían perdido ya al principio. Pero ahora la cosa ya no está tan así. Es decir, hoy en día Rusia es un gigante desnudo que no tiene armas, que no tiene ejército y que, bueno, de momento no tiene al pueblo en contra de él. Eso es lo que de momento no tiene, pero todo lo demás es un fracaso total. Así que, bueno, lo que podemos decir de esto es, no sabemos qué va a pasar, pero de momento hay un gol de Turquía y de Qatar también. Y detrás de todo esto, el que va primero en la tabla ahora, que más ha subido en la tabla es China, porque se acabaron todos los que le estaban haciendo sombra. Es decir, que, bueno, vamos a ver qué pasa si Trump se lo toma de forma particular, pero es que Trump y China tienen la misma forma de ver el mundo, es decir, que las guerras no sirven para nada, solo las guerras comerciales. Así que, bueno, de todas maneras, las guerras comerciales son muy duras, pero siempre causan mucho menos víctimas humanas que las guerras que hemos visto en estos años, especialmente en Medio Oriente. Te agradecemos mucho, Pascal Roy, que te hayas acercado en persona para estar con nosotros unos momentos y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.